sea con la otra persona que están por operar, Señor. Tu mano poderosa extendida también, Señor, en la hermana de Ana. Gracias por tu amor. Extiende tu brazo poderoso y sorprende, Señor, del interés que tienes en su vida. Un milagro, Señor, en su cuerpo, creativo por completo, de formación y de cambio al interior de su cuerpo. Así sea en el nombre de Jesucristo, y que no se diga aquí alguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Llévanos, Señor, en tu palabra, conforme a tu revelación, y no nos permita salirnos de esta revelación, la que habla el Espíritu, no la que habla la mente, Señor. Si bien sirve para matizar, que sea el Espíritu el que reciba, Señor, para que produzcamos en obras dignas de arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, ya vamos a empezar un nuevo libro. Este es muy extenso. Es muy extenso, es la carta de los Romanos, son 16 capítulos. O sea que aquí vamos a tener materia prima para rato. ¿Por qué Romanos? Romanos es un libro indispensable y hay muchas personas que llevan con nosotros, que están empezando. Y Romanos, dentro del Nuevo Testamento, es prácticamente la síntesis de todo el pensamiento paulino, de todo el pensamiento del apóstol Pablo. Es una síntesis. En Romanos vemos a un apóstol Pablo ya maduro, que ya ha vivido mucho tiempo en la fe, que ya ha llegado de su tercer viaje y está hospedado. En el momento en que escribe la carta, el apóstol Pablo está hospedado en Corintio, está en el puerto, en la ciudad de Corinto, en la ciudad portuaria de Corintio, y desde allí es que él escribe esta carta a la iglesia que está en Roma, a la iglesia latina. Y ya tenemos a un apóstol Pablo completamente maduro en la fe, y a diferencia de, por ejemplo, la carta a los Gálatas, Tesalonicenses, o incluso primera y segunda de Corintios, en esta carta el apóstol Pablo se puede explayar, porque no es una carta que nace con el objeto de suplir alguna necesidad, un cuestionamiento, una pregunta o una situación particular que se esté desarrollando en una iglesia local, sino por lo contrario, es una carta en la que él ya puede hacer toda una expresión, no solamente doctrinal, sino espiritual, de los alcances de la fe, la salvación, quiénes somos nosotros como iglesia, quién es el pueblo judío, qué relación tenemos nosotros con la ley, con la esperanza, qué relación tiene la iglesia también con la esperanza y con las promesas que Dios le hizo a Abraham, en qué afecta la ley al creyente, debe cumplir la ley así como la cumplen los judíos, o en el nuevo nacimiento la ley cambia o la forma del cumplimiento de la ley cambia. Entonces todo ese pensamiento y todas esas interrogantes el apóstol Pablo las va a poder expresar sin necesidad de ser o de llevar a la exhortación, como normalmente vemos en la carta de los Gálatas, por ejemplo, donde él habla de casos particulares en los que están sucediendo cosas dentro de las iglesias y que Pablo nos da instrucciones respecto a esa situación particular o la persona o las personas que están incurriendo en determinado tipo de errores o de vicios en la fe. Entonces, gracias a que el apóstol Pablo se puede explayar, tenemos un compendio rico en ilustración espiritual. De hecho, se podría considerar, y coinciden en esto muchos autores, que la carta a los romanos es como la obra magna del apóstol Pablo. Es como la gran obra, así como los artistas siempre tienen una que supera a todas las anteriores, a todas las obras, como por la cual son reconocidos. La carta a los romanos es como el tratado de la madurez del apóstol, enseñando en síntesis todo lo que ya ha venido en sus recorridos. Entonces, les digo, esta carta no es escrita directamente por el apóstol Pablo, sino que es dictada por el apóstol Pablo. Como en su mayoría de cartas son dictadas. Solo hay unos pasajes en los que él dice, miren cómo les escribo de mi puño y letra. Generalmente el apóstol Pablo
utilizaba o se valía de un secretario o un amanuense para que le ayudara en la redacción de las cartas. Y esto lo vamos a ver mucho en la antigüedad. Y cada carta del apóstol Pablo, por ejemplo, la sola carta a los romanos, en su extensión, en esos 16 capítulos que nos llegan a nosotros súper sintetizados en papel en nuestras Biblias en letra menuda, eran 4 metros de rollo de papiro enrollado. Eran una serie de papiros pegados sobre la margen, uno sobre el otro, al final los enrollaban y los enviaban. Entonces era casi como andar con un telar, como cuando compran las personas que trabajan en confección, en textiles, que compran los rollos de tela. Así esos rollos de este tamaño más o menos, los tenían que cargar y cuidar mucho, hechos en papiro. Entonces por eso es tan valioso. No era fácil esto. Y no era fácil incluso por el lenguaje. Y muchas veces los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro también se valía de un secretario para escribir. ¿Les hablo de los secretarios o vamos al grano? De estos amanuenses o secretarios, para entender un poco lo valioso que son estos textos, por la difícil elaboración. Entonces lo digo es como por todo esto. Estos secretarios normalmente eran esclavos o libertos. Los libertos en el derecho romano eran esclavos a los que se les daba la libertad. De ahí todo esclavo que era liberado se le llamaba liberto. Y estos esclavos eran versados en erudición, en artes, bien sea pintura, poesía, para entretener a los amos, o también en ser como secretarios, y se encargaban de redactar todas las cartas, aprendían sumas, restas, para poder llevar los negocios del amo. Y el amo entonces le pedía cuentas, le ordenaba, y ellos se encargaban de hacer eso. La manera en que estos secretarios o amanuenses operaban era con el papiro. El papiro es un papel de un junco fibroso que se hace aplastando el uno sobre el otro, y esas fibras se ponen en diferentes direcciones para que vayan tomando una consistencia de papel. Es un papel duro. Entonces no es fácil porque tiene hendiduras y porque tiene también como cierta superficie rugosa. En el momento de escribir no es fácil. Normalmente estos secretarios andaban con más o menos unas barras que eran como de carbón con una goma prensada, y las remojaban en agua, y con un palito, una vara filosa que le iban sacando la punta, iban escribiendo. Y cuando se corría la tinta, entonces tomaban una esponja, le echaban agua e iban puliendo. Entonces era muy difícil. Generalmente ellos escribían, o cuando el apóstol Pablo está narrando todas estas cartas, imaginémonos él en prisión, en una parte generalmente oscura, a la luz de la vela, con una persona sentada con los pies, cruzando los pies, con una tablilla donde apoyaba la hoja de papiro y escribía, mientras el apóstol iba hablando. Y la escritura no era rápida por las condiciones de las que les estoy hablando. Entonces, seguramente el apóstol Pablo les decía, bueno, vamos a empezar así, vamos a saludarlo, y como su pensamiento siempre iba más rápido que su boca, entonces uno nota muy claramente en el apóstol que hay muchos conceptos metidos en un solo párrafo. Como que él está hablando y dice, sí, pero también esto, y yo me imagino el pobre secretario escribiendo acá. El secretario que escribe esta carta se llama Tercio. De Tercio no sabemos mucho. Solo sabemos que posiblemente por su nombre, si nos vamos a rastrear el nombre de Tercio, es Tercio en los textos en los que he podido averiguar sobre los escritores y los colaboradores de los apóstoles, era un nombre muy común y que se encuentra dentro de los esclavos libertos. Era un nombre muy común dentro de los esclavos. O sea, posiblemente el amo se convirtió al cristianismo y le dio la libertad, y aprovechando la erudición de la que gozaba su secretario, que sabía leer y escribir, entonces le facilitó a Pablo para la escritura. Imagínense, esta carta son 4 metros de papiro, de derecha a izquierda, bueno, no, esto fue escrito en griego, o sea, de izquierda a derecha, y no lo escribieron en hebreo.
Entonces es un texto muy bonito y muy valioso por el entramado que tiene. Dime. ¿Por qué si estaba en la cárcel lo permitieron escribir con un esclavo? Porque era ciudadano romano, porque el apóstol Pablo tenía la ciudadanía romana y eso le daba ciertas ventajas sobre el resto de personas. Bien, Pablo tenía doble ciudadanía. El padre de Pablo la compró porque era mercader. ¿Qué más podemos decir de la carta a los romanos? Bueno, la carta a los romanos surge por motivo o está en la coyuntura de Pablo en la isla de Corintio, en el puerto de Corintio, perdón, la isla no, listo o pronto a viajar a Jerusalén. Él había pasado por Macedonia y por Acaya, que eran provincias romanas en lo que antes era Grecia, la antigua Grecia. En esas dos provincias, y pasando por Corintios y por todo esto, él estaba haciendo una colecta en las iglesias. Una colecta para llevar a la iglesia a Jerusalén, porque en ese año, estamos hablando de año más o menos entre el año 50 y el 57, Jerusalén estaba pasando por un momento muy difícil porque habían muchas revueltas en contra del emperador Tito. Revueltas que llegan a la efervescencia en el año 70, cuando los romanos no dejan piedra sobre piedra. Entonces, en ese tiempo, caldeada la situación y las revueltas sociales de los israelitas contra el imperio romano, que produce con el cerco que le ponen los romanos una miseria impresionante. Ya no tienen abastecidas las rutas comerciales, la hambruna terrible, y en esas circunstancias entonces el apóstol Pablo, aprovechando que las iglesias en Occidente estaban bien, entonces hace la colecta con motivo de ayudarles a la iglesia de Jerusalén. Esa es la coyuntura. ¿Estamos? Bien. Otro dato. Hay una carta. No, después hablamos de eso. Vamos primero. Pablo. No, porque si no me quedo hablando cosas y no empezamos a leer la escritura. Que hay una carta que está perdida. Hay una carta que está perdida. Sí, pero la escribió mucho antes de esta, que es la carta que realmente debería ser Primera de Corintios. La que a nosotros nos llega o nos aparece en nuestras traducciones como Primera de Corintios, en realidad es Segunda de Corintios. Y la que tenemos como segunda en realidad es tercera, porque hubo una carta que Pablo le escribió a los de Corinto que se perdió, que está perdida. Y esa carta existe. Y hablan algunos historiadores y padres de la iglesia, y él la menciona en una de sus cartas. Y él dice, como les mencioné en esta carta sobre esta situación. ¿Y qué pasó ahí? Sí, la Biblia se perdió, pero está dentro del canon. En cualquier momento podría aparecer, ¿no? Y sería interesante y muy reveladora. ¿Cómo así que Podría aparecer. Primera de Corintios podría aparecer en cualquier monasterio. ya. En un códice por allá en Alemania, en Egipto, en Etiopía. Sabemos que existió y la referencia es el mismo apóstol Pablo. Y él dice, y en la segunda carta, la que nosotros tenemos como primera, eso se me vino a la cabeza y por eso lo dije, no iba a... Miren esta palabra, como él empieza esta carta. Aquí él no está defendiendo tanto su apostolado porque ya él es un apóstol curtido. Pablo ya lleva aquí 30 años de predicación. Ya es un hombre que ha viajado mucho. Es más, les doy otro dato respecto de Pablo y es muy interesante. Pablo, después de viajar, y eso lo sabemos por esta carta y eso es precioso, ahorita vamos a hablar de unos datos históricos que ya se han comprobado. Pablo, después de Jerusalén, tenía pensado viajar a España. El apóstol Pablo tenía pensado viajar a España. España es Sefarad, que nuestras traducciones van a decir seguramente España, pero España en hebreo ellos le llamaban la tierra de Sefarad. Por eso los judíos que vivían en España se llamaban los sefarditas, los judíos españoles, que de hecho esos judíos españoles en el segundo viaje de Colón viajaron encubiertos sobre toda la región antioqueña. Aquí hay muchos apellidos con ascendencia judía que escaparon de los reyes católicos en la expulsión de los judíos y de los moros. Bien. Esta expresión Pablo, siervo de Cristo Jesús, es una expresión que
que no es como, no es un tinte de humildad, no es que Pablo se está haciendo a sí mismo como yo soy servidor de Cristo, aunque sí, en extensión sí, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es, yo soy el profeta de Cristo. Esta es una expresión que en griego es como la que utilizan los profetas. Esta es una expresión profética, no es una expresión de mansedumbre, sino yo soy comisionado, casi que desde el vientre de mi madre, a predicar el Evangelio. Ese siervo de Cristo Jesús es un llamado profético a lo que él se está refiriendo, al igual que se usaba en las antiguas escrituras. Llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que matiza y le da contexto a lo que estoy diciendo. Versículo 2. Por sus profetas había prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David, según la carne. Comienza pues el apóstol a hacernos una introducción desde la carne, para luego irse al linaje espiritual. Entonces comienza en la carne porque la profecía mesiánica no solamente atendía lo que es la espera en el espíritu, sino que también necesitaba el Mesías nacer de un linaje en la carne. Ese linaje en la carne iba a provenir directamente desde Abraham, pasando por David y siguiendo, obviamente, todo ese linaje de la dinastía davídica, de la dinastía de la casa de David. Entonces estaba profetizado, es decir, nuestro Señor, la palabra de Dios es una forma de decir que si el Mesías estaba profetizado desde antaño, es una forma de juntar el Antiguo y el Nuevo Testamento en la figura del Mesías. Es el Mesías como el que le da sentido a todo aquello que se produce en el Antiguo Testamento, a las profecías, a las promesas. En él encuentran sentido. Cristo es el sentido, es la meta, es el pináculo de todas las profecías, es el a donde han de llegar. Acerca de su Hijo nacido de la descendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad a partir de la resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Este pasaje un poco ambiguo en la que él habla, porque si uno se pone a desglosar esto, uno dice, bueno, según la carne entendemos que tenía que ser hijo de David, pero ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, constituyó hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad? ¿Qué quiere decir ese Espíritu de santidad? Y dada esta expresión acá, Espíritu de santidad, porque Espíritu acá es en mayúscula, si lo notan, en las Biblias, muchas personas interpretan que Jesucristo se ganó el derecho a ser el Mesías por ser santo, es decir, por portarse bien, como si él se hubiera ganado ese derecho. Pero no es así. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Poder según el Espíritu de santidad a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Lo que están tratando de decir acá es que él tiene un linaje carnal, pero que el derecho a ser el Mesías se lo tenía que ganar en la obediencia y en el hacer la voluntad completamente de Dios y del Espíritu. Que el linaje carnal no basta para producir un propósito, sino que tenemos que tener linaje en la carne y en el Espíritu, según el Mesías. Entonces dice, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Que con la resurrección de entre los muertos, Él probó que tuvo la victoria sobre la muerte. Entonces nuestro Señor se gana su derecho en la obediencia y por la resurrección es prueba de que Él es el Mesías y que realmente se ganó ese derecho a ser nombre sobre todo nombre. La resurrección es la señal de la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la redención. Es la prueba irrefutable y es lo que nosotros tenemos
para abrirnos a la esperanza de que un día nosotros también seremos resucitados, así como nuestro Señor nos mostró que había de ser el camino. Pablo, uno también tenga el derecho de ser hijo de Dios con obediencia. Es que no te hace mal. No, Ya lo ganó con nosotros. sí, es decir, y somos aquellos que recibieron, que le recibieron, son llamados hijos de Dios por su obediencia, por su obediencia. En nosotros no. Okay. Podemos ser hijos de Dios desobedientes. Por la de- Ujú. Es en Él, Es por fe, hijos de Dios, por fe. total. Es por fe, solamente por fe. No hay nada en nosotros que nos pueda hacer hijos de Dios. Ninguna virtud o potencia o facultad humana o del alma. Por el cual, pues hijos en cuanto a herencia, ¿no? No hijos en cuanto a criaturas. Hijo en cuanto a criaturas todos. Hijo en cuanto a herencia, los que heredan. Hijo se es porque se hereda. Para hacer esa salvedad, que muchas veces uno ve como así que unos son hijos de Dios y otros no, pero todos no somos hechos iguales, pero Dios no dice que ama a todos iguales y por igual, sí, ama a todos iguales y por igual, pero no todos la acepta. heredan igual, porque no lo aceptan. Si yo no lo acepto, entonces no heredo. Estoy rechazando mi herencia, que puedo tenerla, sí, pero si la rechazo. Por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe. Esta palabra obediencia de la fe no es sometimiento. Esta expresión obediencia a la fe es que muchas personas lo han interpretado así. Obediencia a la fe es como si el cristianismo fuera un sistema de reglas a los cuales nosotros tuviéramos que adherir y seguir. El cristianismo, la fe no es un sistema de creencias ni de reglas al cual seguir. Quien vive la fe como un sistema de creencias, errado está en la fe. La fe no es un decálogo y un comportamiento moral aceptado por una religión. No, la fe es la experiencia de Cristo vivo y el Espíritu Santo, mostrándome cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y es hacer partícipe del reino de Dios y crear el reino de Dios y manifestarlo en esta tierra. Ese es el papel de la iglesia, ser las manos de Dios en esta tierra. Nosotros, entonces, la obediencia a la fe significa aquellos que por la fe caminan de acuerdo a sus principios, pero somos movidos por el Espíritu Santo, para gloria de su nombre, no para la nuestra, no para la nuestra. No para mostrarnos, no para decir, miren cómo yo vivo de digno y los demás cómo están de mal y cómo estoy yo de bien. De eso no se trata la fe, de eso no se trata la santidad, ni mucho menos la espiritualidad. Verso 6, entre los cuales os contáis también vosotros. Pablo aludiendo a sí mismo y también a aquellos destinatarios de la carta, es decir, la iglesia que estaba en Roma. Entre las cuales os contáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. Y esto es muy lindo porque muestra cómo Jesús es el que llama, ¿no? Y es una palabra que también se replica en Apocalipsis, cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y quien abre, yo cenaré con él, cenará conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. No es que él esté como un mendigo, él es el rey de reyes, él no está esperando a que todos como, por favor, sálvense. No, Jesucristo no está en esa tónica. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. A veces nosotros pensamos como que cuando tenemos una conversión le estamos haciendo un favor a Dios. Pero no le estamos haciendo un favor a Dios. Quienes somos beneficiados somos nosotros de la relación con Él. Él nos ama y seguramente el beneficio de Él se circunscribe en su amor. Pero quienes realmente somos los beneficiados de la relación con Dios somos nosotros. ¿Y cómo decir que no a eso? Si cuando yo camino con Dios es cuando mi vida cambia realmente y experimento algo diferente y me siento acompañado y tengo un propósito. Solamente eso lo da Él. Él en sí mismo se basta, porque Él es el ser por encima de todos los seres. Dios se basta a sí mismo, pero en su amor nos recoge a todos. Y es Jesús el que nos llama. Entonces miren que nosotros que estamos escuchando o leyendo estas palabras, poder sentir la gratitud y la alegría de que Jesucristo nos llamó, que Jesucristo te llamó,
que Jesucristo me llamó, que te conoce por tu nombre y te llamó. Tú estás acá porque Él te llamó. Quizás no lo has visto, quizás sí lo has sentido, o quizás ni lo has visto ni lo has sentido, pero estás acá, te llamó. Te llamó. Tu espíritu respondió. Y tu carne está respondiendo a tu espíritu y por eso estás acá. Y te llamó para que participes de la vida íntima en Dios con Él, para que vivas a Dios. ¿Para qué nos llama Jesús? Para que vivamos a Dios, para que vivamos al Padre, para que retornemos a esa sintonía otrora perdida por el pecado y retornemos a la casa del pan, a la casa del Padre. Él es el pan. Llamados santos, a todos los amados de Dios, llamados santos que están en Roma, la gracia y la paz con vosotros de parte de Dios. La gracia y la paz con vosotros de parte de Dios. Miren que no está hablando por su propia cuenta. En las revelaciones del apóstol Pablo, Dios le decía, dale gracia a través de él mismo, ministrando dones espirituales y consuelo y refrigerio espiritual. Llévale gracia a mi iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo iba y escribía con felicidad porque quería hacer la voluntad de Dios. Entonces miren, nosotros estamos recibiendo, Dios quiere darnos gracia. ¿Qué es gracia? Es darnos cosas sin que las merezcamos. Eso es gracia. Es darnos sin merecer. O sea, Dios quiere darnos cosas aún sin merecer. ¿Quieres saber qué quiere Dios? Darte cosas aún sin merecer. Y paz. No solamente Dios. Dice, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús quiere darnos la paz. ¿Y qué es a qué paz se refiere? A que no estemos enemistados con Dios. Jesús se puso en medio de nosotros para que no haya enemistad entre nosotros y el Padre. Para que podamos tener un acceso ininterrumpido hacia Dios. Línea directa. ¿Qué tanto estamos aprovechando esa línea directa? Si no la aprovechamos es porque hay incredulidad en nuestro corazón. Si yo no aprovecho el tiempo con Dios, si no estoy pensando en Él, es porque hay algo en mí que no está creyendo que Él puede hacer algo por mí. O porque anteriormente le pedí cosas o empecé en un caminar muy rápido y después me fui apagando. No desaprovechemos lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que Él está listo y que nos quiere dar paz y gracia. Y que si permanecemos en Él, Él nos va a otorgar esa paz y esa gracia. Vamos a ver, miren, y esto también nos da un punto de partida para lo que les hablaba anteriormente sobre la intención del apóstol Pablo al darnos esta carta. Carta no, perdón, esta es una epístola. Las cartas tienen una connotación más personal, ¿no? Una connotación más individual, pero las epístolas son algo más universal, una serie de principios universales. La carta a los romanos es claramente, se diferencia de una carta por eso, aunque tiene contenidos de carta al final, en la mayoría de todo el contexto es más epistolar. Ante todo doy gracias a mi Dios bueno, les decía, esta carta no es una carta tanto de exhortación sino de formación, porque mira la forma en la que va a tratar a los romanos. Es decir, su fe era conocida en el mundo de las iglesias, en este mundo del cristianismo primitivo. Les contaré antes algo de estos romanos. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo viajó a Roma, donde ya se había formado una iglesia. Cuando uno va a rastrear el origen de la iglesia en Roma, o sea, de las primeras comunidades de la iglesia en Roma que se comenzaron a reunir, uno tiene que ir indiscutiblemente a los judíos. Fueron los judíos los que, convirtiéndose a la fe y llegando al evangelio, en esos pequeños guetos de judíos comerciantes empezaron a expandir, o los que vivían o viajaban de un lugar a otro, expandían la fe y se iban reuniendo en las casas y la iban expandiendo. Esos judíos tenían, según lo que uno puede rastrear en la historia,
tenían una particularidad, y es que los judíos en Roma, los iniciales, creían en Jesús sin recibir señales apostólicas. Es decir, a ellos los evangelizó alguien sin señales y milagros. Y era una iglesia que en principio no había visto como lo sobrenatural de Dios, pero abrieron su corazón y su fe al evangelio de Jesucristo, sin ver aún señales. Entonces, ¿qué hacían ellos? Vivían la ley, cumplían la ley a rajatabla, pero creían en el Mesías. Entonces, se circuncidaban, seguían predicando en las sinagogas, pero también hablaban de Jesucristo y del evangelio. Eran unos judíos conversos, ¿no? Y esos judíos después, cuando ya empieza ya el mundo gentil y pagano a convertirse, entonces empezaron a generarse ya como unas divisiones al interior de la cristiandad en Roma, porque estaban los judíos helénicos, los judíos paganos que venían del paganismo, que no sabían nada del judaísmo, ni de las fiestas, ni sabían hebreo, ni que era una sinagoga, ni que era la Torá, ni los profetas, solo sabían que del pueblo judío había nacido el Salvador de la humanidad y que si uno lo aceptaba recibía su Espíritu Santo y empezaba a vivir una vida recta. Y con eso caminaban y les era suficiente. Mientras que estos otros judíos los comenzaron a menospreciar a aquellos que no practicaban la fe judía y el evangelio al mismo tiempo. En medio de esa controversia y ese crecimiento fue que el apóstol Pablo les predica. Pero antes de eso hubo un emperador que fue Claudio, que expulsó a los judíos. Y Nerón, el famoso Nerón, que sucedió a Claudio, les dio la potestad para que los cristianos fueran repatriados, perdón, los judíos fueran repatriados, judíos y cristianos, porque expulsaron a varios, porque los confundían. A los cristianos, los romanos los veían como una secta judaica. Y entonces Nerón los hace repatriar y después ya en el año 60 los culpa de ese incendio en Roma. Y ahí es donde empieza una tribulación y es en medio de todo eso donde vemos todo lo de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, esta iglesia de Roma, estos romanos, simplemente contando como la circunstancia de ellos, era muy variopinta. Tenían los que eran judíos más observadores de la ley y los paganos que eran como cristianos medio de soslayo, los veían como de una categoría diferente a aquellos judíos. En Hechos de los Apóstoles vemos cómo esto se replica de lo que estoy hablando. Cuando unos se quejan de que las viudas de los unos eran desatendidas por los otros, y entonces ya a los apóstoles les tocó empezar a tomar cartas sobre el asunto. Ante todo, doy gracias a mi Dios por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es conocida en todo el mundo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Es decir, Pablo no era un servidor carnal, sino que servía en el espíritu, sintonizado en el espíritu, mediante la predicación del evangelio de su Hijo, que sin cesar hago memoria de vosotros, suplicándole siempre en mis oraciones que por fin algún día, por voluntad de Dios, se me allane el camino para ir a veros. Es decir, Pablo había tenido muchos tropiezos y en su oración siempre recordaba a la iglesia romana, que era una iglesia de la que se hablaba muy bien. En todas las demás iglesias se hablaba muy bien de la fe de los romanos, que sin haber recibido un apóstol fueron fructificando y ya después recibieron la gracia y la consolación apostólica. Pero en su génesis no surgió como un movimiento sobrenatural. Aunque la iglesia siempre es sobrenatural, no tuvieron como esa señal apostólica en sus inicios. Y es difícil rastrear el origen de la iglesia romana. Presumimos que fueron viajeros judíos que llevaron la fe. Dice, suplicándole siempre en mis oraciones que por fin algún día, por voluntad de Dios, se me allane el camino para ir a veros. Porque a la verdad deseo veros, para comunicaros algún don espiritual. Y esto es bien bonito porque el apóstol Pablo sabía que todo lo que él recibía de Dios, las personas o las iglesias lo iban a querer escuchar. Entonces yo creo, llegaba un apóstol a una iglesia y eso lo sometían a preguntas e interrogatorios. Y esto, y decime y háblame de esto, y entonces, ¿y cómo es el tercer cielo? Entonces se murió y ¿qué le va a pasar? Y todo ese tipo de cosas. O alguna revelación fresca que Dios le hubiese dado
al apóstol. A eso se refiere él con un don espiritual. Es decir, algo que les sirviera a ellos. Un don es un regalo. Una profecía para alguno, algo de parte, un mensaje de parte de Dios para todos como comunidad, etcétera, etcétera. Entonces él sabía que cuando iba a llegar allá, Dios le iba a revelar cosas para apoyar a esa comunidad, para confirmarlos, es decir, para afianzarlos, para nutrirlos. Porque cuando Dios habla, nutre y afianza. Una de las particularidades de la profecía es que nos edifica, nos afianza, nos conforta y nos consuela. Verso 12, o mejor, Pablo, me salté algo. no, sino que aquí dice que Perdón. los del Espíritu no son los dones sobrenaturales. Claro, lo tiene eso uno fue. de- todo, exacto, opera, a ver, Cualquiera fue. algún don espiritual significa algo, una revelación del espíritu pasa a través de un don espiritual. Pero pues no como que él, por ejemplo, imponía, yo siempre como que me lo imaginaba así, como que por ejemplo él imponía manos y entonces se recibía visiones, sueños, no. O sea, dentro de todo podía pasar eso. Puede ser de cualquier forma, puede ser con imposición de manos, puede ser hablando, puede ser mirando a la congregación y decirles, mire, les traigo esto, Dios les manda a decir esto a todos, hagan esto, dejen de hacer esto, cuídense de esto. Dios me mostró una persona de esta congregación que está metiendo estas ideas. Todo ese tipo de cosas los confirmaba. De hecho, ese era el papel de los apóstoles. Los apóstoles eran predicadores itinerantes que confirmaban iglesias y que evaluaban la fe de las iglesias conforme Dios les revelaba para confirmarlos en el Espíritu. Entonces el hecho de que llegara un apóstol a una de las iglesias, y sobre todo la de Roma, que no se creó a partir de un apóstol, entonces para ellos que llegara un apóstol era una felicidad impresionante, enorme, porque esperaban con ansias saber algo de Dios, aunque habían dones y carismas entre ellos, pues no era la misma sintonía o dirección o línea que tenía la del apóstol con la de la iglesia como tal. Porque ellos nunca erraban en su apreciación, porque ellos eran los pilares, eran los cimientos, los fundamentos, los 12 panes que habían en el templo, en el santo santorum. Esos pancitos eran los 12 apóstoles, eran las 12 tribus, eran los 12 apóstoles. Dice, porque la verdad deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para confirmaros, o mejor para consolarme con vosotros por la mutua comunicación de nuestra común fe. También para enseñarlos, entonces, no solamente un don espiritual, sino para enseñar. No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto a ir, pero he sido impedido hasta el presente. Para recoger algún fruto, Hechos capítulo 28, versículo 2. Porque, claro, Y Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 20. Son situaciones de las que el apóstol Pablo vivió en esos términos. O cosas que le impedían a él, o predicaciones o encuentros que tuvo, que hizo que sus viajes, sus estadías fueran más prolongadas. Pablo, ¿cuál es el otro? 11:20 y Hechos 28:2. Hechos 11:20. Ujú. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirinenses que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Ujú. Dios lo envía, acuérdense que Pablo tuvo una serie de visiones y en la cual veía un macedonio, o sea, lo que antiguamente eran los griegos, pues, y le pedía auxilio. Entonces Pablo muchas veces, queriendo ir a Roma, terminaba pasando por otras circunstancias, por voluntad de Dios o también por algunos tropiezos o encarcelamientos. 5 grandes encarcelamientos tuvo el apóstol Pablo. Entonces esas eran también circunstancias que le impedían a él desatar como los deseos de su corazón. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto a ir, pero he sido impedido hasta el presente, para recoger algún fruto también entre vosotros, como en las demás gentes. Un fruto, ¿qué fruto va a recoger un apóstol?
Un alma. Un alma, pero un alma con función dando frutos. Iglesias no. Dime. Relación de iglesia. Exacto, esos son los frutos. Él dice, recoger frutos para él es un sembrador que salió a sembrar, se fue, después volvió y dijo, wow, ya me creció el aguacate, y saca. Es exactamente eso. Plantan, crecen, fructifica y extrae. Extrae es la entrega a Dios, como decir, oh, fructificó. Y ese después de ese fruto sale, extrae, sale y se empieza a crecer el evangelio cuando es sembrado en espíritu. Disculpen, yo apago. Bien. Dice, como en las demás gentes. Me debo tanto a los griegos, por eso hablamos del macedonio que le pidió la ayuda y el pasaje que leyó Paola del chipriota, ¿cierto? De la isla de Chipre. Me debo tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los ignorantes. Es decir, esas tantas personas a las que le tengo que llegar, que eso también me ha impedido estar con ustedes. Así que en cuanto en mí está, pronto estoy a evangelizaros también a vosotros los de Roma. Evangelizarlos no significa predicarles por primera vez, evangelizarlos significa seguir enseñando el evangelio, porque es que el evangelio es muy amplio. El evangelio no es solo decir Jesucristo murió por ti, arrepiéntete y algún día vas a resucitar. El evangelio es grande, hay muchos beneficios y el evangelio completo tiene tantas cosas que por eso él dice a evangelizar. A darles buenas noticias sobre el reino de Dios. Y con este prólogo tan extenso, ahora él ya comienza a introducir como el tema principal de la carta. Pues no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree. Miren, no vamos a encontrar en toda la palabra una definición tan precisa, perfecta, radical y concisa como esta del verso 16. ¿Qué es el evangelio? ¿Y por qué al apóstol Pablo ni a nosotros nos debe avergonzar el evangelio? En estos tiempos donde la incredulidad, el escepticismo está prácticamente agobiando y dejando al ser humano, y con ese posmodernismo carente de trascendencia y completamente materialista que se está desbordando, ¿por qué no nos debe avergonzar el evangelio? Porque es poder. Es dinamos. El justo ya es justificado, pues ya estamos justificados, porque se habla de juicio final. Hay juicio final para nosotros. Es el mundo. El juicio final es una forma de... Es una expresión que la hemos adoptado nosotros, ¿cierto? Dios habla del final de los tiempos. Pero en la palabra no se habla de juicio. Sí se habla sí, se juzgarán los... Vivos y muertos. Del día. Y la pregunta es, Estamos justificados y tenemos juicio. ¿en quién fuimos juzgados? En Jesús. Él recibió el juicio, Él recibió la sentencia nuestra en su carne. Pecado igual a muerte. Él recibió la muerte. O sea, fuimos ya juzgados en Él. Pero como fuimos juzgados en Él, somos justificados en Él. En su carne fuimos juzgados. Y por su carne, por su cuerpo, fuimos justificados. Por su sangre. Como que el día de que se juzgarán, pues entonces es como decir, usted creyó, bueno, pase, usted no. Pues como usted no, usted tiene pase la cruz, pues yo la veo como algo así. Sí, lo que pasa es que caricaturizar Sí, obvio, no, pero la temporalidad del espíritu es harto complejo. Porque, es como entender que ya nosotros correcto. ya pagamos. De hecho, es más, la tierra. ¿recuerdan cuando leíamos que nosotros ya estamos sentados en lugares celestes? Sí, En tiempo presente. exacto, en los tiempos como en el... No habla ni en futuro ni en pretérito, sino que habla del momento presente, en un presente continuo. Él dice, ustedes ya están
sentados en lugares celestes, en lugares celestiales. O sea, el juicio ya se dio. Sí. Sí. Pues es que como De en nosotros, Dios no hay los tiempo. justos. Es que nuestra justicia es la fe, man. Es una cuestión de perspectiva. Recuerda, hace tiempo enseñando Apocalipsis hablábamos y yo utilizaba un poquito una analogía con estos cursos de lectura rápida. ¿Ustedes nunca vieron esos cursos de lectura rápida Sí. donde les ponían una reglita para que fueran Para aprendiendo a leer hacia las abajo letras, sí. con unos huequitos y poder leer? Sí, identificación. Imagínense que Dios tenga todo el panorama completo, ¿cierto? Dios tiene todo el libro abierto completo, el libro de la vida. Y Él ve todo el panorama completo, desde el principio hasta el final. Pero nosotros, en nuestra actividad consciente y sometida al tiempo y al espacio en el que estamos viviendo, traemos a conciencia solamente una parte y estamos leyendo lo que Dios ya leyó. Y estamos nosotros simplemente leyendo un fragmento de ese libro, y para lo que nosotros es el presente, es lo que nuestra conciencia del yo presente trae a colación mientras vamos leyendo ese libro. Pero Dios lo está viendo acá. Es como yo estar enseñándole a mi hijo a leer y a escribir, y yo leí toda la obra completa y la estoy viendo, y él está apenas leyendo al principio, mi mamá, iba así, y yo lo estoy viendo ya. Todas las letras que van a pasar, todas las que han pasado, las que están antes, y estoy esperando a que él la lea. Entonces, desde la perspectiva del niño que está estudiando o está leyendo ese fragmento, para él va a ser imposible extenderse a la perspectiva de aquel que ya lee todo el panorama completo o toda la hoja completa con solo mirarla. Él tiene que leer paso por paso. Esa es más o menos una asociación caricaturesca para acercarme un poco o intentarlo hacer a lo que es intentar llegar a la concepción atemporal, ¿cierto? Pero Pablo, ahí yo no entiendo que ¿O no? Dios ya está leyendo nuestro libro antes de que nosotros lo leamos. Me vas a hablar de la predestinación. Voy a hablar de que si nosotros pecamos, ya Dios lo sabía que nosotros íbamos a pecar. Es que Dios Sí. es palabra, Él ya sabe. Mira, para él no hay nada. ¿por qué los profetas? Pero ahí está la libertad de nosotros. Ok, vamos. Pero es que el hecho de que él lo supiera no significa que te obligó a. Esta es pregunta obligada en clase de Biblia, en charla de Biblia, perdón, mira. ¿Por qué Isaías dijo, vámonos al profeta Joel? Está Pedro predicando después de Pentecostés. Y después de Pentecostés, Pedro les dice, como ya les había anunciado el profeta Joel, en estos días, o sea, en los días postreros, que eran los días del Mesías, cuando se refieren a los días postreros en la Biblia, son los días mesiánicos. Sí. En los días postreros, el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Y sus ancianos tendrán sueños, sus hijos tendrán visiones, etcétera, etcétera. Profetizarán sus hijas y va. ¿Por qué Joel pudo decir lo que ya iba a pasar? Porque Dios le había revelado al profeta Isaías y le había mostrado el siervo sufriente, varón de dolores, en el que no se hallará gracia por la crucifixión. O porque le había dicho a Noé, haga una barca, dele año, otro año, porque va a venir un diluvio, y ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué Jesús le dijo a sus apóstoles a dos de sus apóstoles cuando iban a pagar los impuestos y estaban embalados porque estaban ilíquidos? Vaya, pesque, se va a encontrar ese pez, pésquelo, ábrale la boca y va a encontrar una moneda. Incluso, déjame, yo me pongo de ejemplo. Yo creo que todos saben. Yo tuve un accidente en moto hace 12 años y medio. No se nota. En serio. Yo me accidenté un viernes como a las 8 de la mañana, pero salí de mi casa un jueves a las 6 de la tarde más o menos.
Desde que yo salí de mi casa, yo no sé cuánta gente me encontré que me decía, váyase para la casa que se va a matar, váyase para la casa que se va a matar. Y yo pensaba, tenía 21 años, yo decía, lo ven uno joven andando en moto y piensan que uno va a hacer cualquier locura y le va a pasar algo. Y pensé eso hasta que una persona que yo no conocía me repitió exactamente las mismas palabras que me había repetido toda la noche, ya el viernes, como a eso de las 7 de la mañana. Yo dije, mejor si me voy para la casa porque esto ya está muy raro. Yo arranqué por toda la avenida del Poblado con rumbo a la casa de un amigo con el que estaba. Y en un semáforo el amigo me dice, ve Sebas, estamos tan borrachos que si seguimos derecho ese tránsito nos para y nos quita la moto. Volteemos por esta a la derecha. Vamos a la casa de una amiga con la que yo estoy saliendo, pasamos borrachera y luego nos seguimos para la casa. Volteamos ahí a la derecha y a los 100 metros nos fuimos contra un muro de contención. La dirección de Dios había sido, váyase para la casa que se va a matar. Yo al día de hoy sé que esa era la voz de Dios, dándome una dirección, una recomendación, pero nunca violando mi libertad de ser yo quien decida si obedezco o no. Y eso es algo que se repite vez tras vez, como Pablo lo dice, o sea, cuando uno ya tiene una relación con Dios y entiende quién es Dios, y entiende que Dios quiere con uno, le va a ser mucho más fácil tomar en cuenta esas direcciones, porque sabes que a fin de cuentas el principal beneficiado vas a ser vos. Cuando no, te vas a ver sufriendo las consecuencias y prestándole como a tu mente la opción de ver las cosas a la manera de Dios o simplemente ver todo como una coincidencia. Pero el hecho de que Dios lo sepa todo no quiere decir que Él violente la libertad que nos ha dado. Es que Dios no sería Dios y no podría llamarse el Padre del amor si nos obligara a nosotros a amarlo, no le amaríamos. ¿Sí? El amor nace de la libertad. Es por eso que tenemos libertad. Es más, el hecho de que Dios conozca a priori lo que va a pasar, esa precognición de Dios no anula la libertad. Eso sí, ¿vamos a cambiar lo que Dios ya sabe que va a pasar? No, porque Él ya sabe. Pero entonces... Pero eso- siempre fuimos libres en el momento de eso. O sea, la precognición de Dios no quita nunca nuestra libertad. Nunca. Pero entonces yo sí iba a preguntar que Yo te iba a preguntar, eso nunca significa que estás como... he entendido lo de la predestinación, o sea, entonces si él ya sabe, pues como que muy triste que si alguien ya no creyó y está viviendo, o sea, no piensa hasta el último momento una persona se Siempre va a ser hasta el último momento, pero Dios va a saber si esa persona va a usar su libertad. Dios sabe cómo vamos a usar nuestra libertad. Así de simple. Pues todas las posibilidades que tenemos. Pero nunca, exactamente, la que vamos a elegir. Pero nunca, incluso va a afectar nuestras decisiones. Dios, si nosotros le pedimos, Él te guía. Por eso Él dice, ¿quién es justo en la Biblia? el que hace la voluntad de Dios. Significa que ya que Dios conoce todo, yo le voy a decir, Señor, llévame por tu senda, por la que tú sabes que me conviene. No es mejor tener un Dios que sabe todo a uno que dice, no, pues yo no sé si se van a salvar o no, pues yo estoy con ustedes en las mismas. Cami, yo creo que lo puedes entender mejor desde el preconocimiento de Dios de las cosas. No De es el saber determinismo. quiénes han de ser salvos o no, no porque Él lo determine tanto así. Digamos que lo determina la fe. Él pone una puerta abierta y ya quien quiera entra y se entiende como elegido o aceptado en tanto que entró, y Dios conoce quién sí y quién no. Aunque hay momentos específicos en los que Dios interviene incluso contra nuestra voluntad Sí, y contra cambia nuestra todo, libertad. Exacto. Nosotros le podemos pedir que lo haga. Sí, claro. Una cosa es que te responda. Pero lo puede hacer. No, yo pienso que No lo digo como que no pasaría, no, lo digo puede pasar. Es para el bien. Con el apóstol Pablo ocurrió eso. Que le Ojo, cambió, ojo. sí. El apóstol Pablo La no conversión. quería matar cristianos, y cuando se le aparece nuestro Señor, él luchó contra nuestro Señor. Él luchó como creyéndose que estaba luchando contra el ángel como Jacob. Y miren qué pasó a ser, Pablo se llamaba Saúl. Y cuando Y se pasó a Pablo Jacob- después de eso, así como Jacob se pasó a Israel. Eso, pero Jacob cuando luchó con Dios, que dijo que me tiene que bendecir. En este caso fue diferente, en este caso era luchar porque Él quería ¿por qué me la persigues? bendición, sí. No, exacto, en el uno, pero en el otro él quería. En este otro estaba luchando contra el evangelio, contra la gracia. ¿Quién está diciendo? Es que yo quiero saber. El que luchaba contra la gracia terminó predicando de la gracia.
Esa es la contradicción. Dios es muy bonito. Eso es los apóstoles eran signos de contradicción. Y el apóstol Pablo no se pudo resistir. Él quedó ciego. Y él le dijo, Dios lo cegó. Vaya donde Ananías a que imponga manos sobre usted y se sane. Sí, no. Eso fue una intervención directa de Dios contra la voluntad del apóstol Pablo. Por eso él dice, preso del evangelio, pero lo dice con gratitud. Como si Dios no hubiera hecho esto conmigo como un abortivo. Él dice, yo era como un abortivo. Si no hubiera hecho esto conmigo, yo hubiera sido de la lista de los ¿Y perdidos. Dios por qué no será así con todos? Porque Él es perfecto. Pero debería ser así con No, porque Él es perfecto. Como Él actúa con nosotros, es la forma perfecta. No, yo sé. No, nosotros somos muy dados por el poder que tiene Dios y por quién es, a cobrarle factura, pasarle factura por todo. Más bien, ¿por qué nosotros somos así y no le abrimos el corazón? No, yo le digo uno, porque uno ya pues... No, los que no le abren el corazón. Los que no. Pues que uno dice como que... Dios sanó, nuestro Señor sanó a los leprosos y solo uno se volvió a agradecerle. Es por lo mismo, porque Él sabe cómo es el corazón del hombre. Bien. Perverso. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree. Entonces, si tú has recibido el Evangelio, tienes poder de Dios. El Evangelio es poder. Esta palabra aquí es dynamos, en griego poder, potencia. De ahí viene la palabra dinamita. Dinámico. El poder de Dios para la salvación del que cree, o para la salud de todo el que cree. O sea que es una píldora, es una panacea, es una ambrosía, es un hidromiel, qué sé yo, es algo que tú tienes como un poder y se lo puedes dar a otro. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es, oye, ven, te comparto mi religión. ¿Cuál religión? Es poder de Dios. Esto lo está diciendo Pablo con línea directa. El Evangelio no es una religión. Poder de Dios para salvación del hombre. Ah, ¿tú crees en el Evangelio? Sí. No, pues porque yo recibí ese poder. Porque ese poder actúa dentro de mí. Y Dios vivo actúa dentro de mí por medio de su Espíritu Santo. Y ese poder yo también te puedo dar a probar a ti. Yo no te voy a dar a probar a ti una religión, sino poder de Dios para la salvación del hombre. El ser humano necesita ayuda, salvación, encontrarle sentido a su vida. Eso es salud, eso es el Evangelio. Donde está la viuda, donde está el necesitado, donde está el huérfano. Ese es el poder del Evangelio. No solamente es caridad, es ese poder de salvación, de unirlos nuevamente a Dios, de poder volverlo a escuchar. Para salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Y aquí ya entonces empieza ese escalafón. Entonces, ojo, el orden de la salvación simplemente es en atención a que el pueblo judío fue quien conservó toda la historia, toda la salvación y la semilla del Mesías. Todos los apóstoles eran judíos. La primera iglesia empezó siendo judía. Después se extendió. Entonces no es importancia. Ojo, porque muchas personas damos por la herida, como se dice vulgarmente. No es la manera en que debemos de acercarnos a las Escrituras. Aquí no están privilegiando al judío. Eso es simplemente un orden. Simplemente un orden. El orden en que ellos recibieron primero la salvación y la misma salvación que recibieron ellos la va a recibir la iglesia. En el orden consecuente a que ellos fueron los depositarios de la fe en sus inicios. Pero y aunque fuera así Pablo, es el pueblo escogido. Exacto. Es el pueblo escogido para que naciera el Mesías y la semilla del Salvador del mundo. Y eso es un privilegio, de por sí es un privilegio. Pero la salvación es el privilegio. Una preguntita, entonces es correcto hablar de conversión al cristianismo. Cuando mencionabas que los judíos en Roma, al aceptar a Jesús, se convirtieron, hubo conversión. Entonces es una especie más bien de judaísmo creyente en el Mesías. Sí, no deja de ser era un mesianismo primitivo. De hecho, estos que en el principio predicaban y evangelizaban ese mesianismo, después van a pasar a ser enemigos de la iglesia y van a ser los que el apóstol Pablo
trata con ellos en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas va directo al grano con ellos y les dice: oh Gálatas insensatos, ustedes empezando por la gracia, es decir, ustedes recibieron la fe sencilla sin ser judíos y después ahora se quieren judaizar, queriendo parecerse a estos, ¿cierto? Diciendo que no debe ser así. Y aquí en los últimos capítulos, estamos hablando en el capítulo 13, 14, el apóstol Pablo nos va a hablar que nosotros debemos actuar respecto a la ley. Por ejemplo, qué debemos comer, qué no debemos comer, y que tampoco nos dejemos poner cargas por alguien que parezca más santo o más piadoso por el hecho de sus conductas o sus devociones. Entonces, que porque una persona lleve ciertas devociones, nos diga: vea, yo soy mejor cristiano porque usted no hace esto. Es que usted no se arrodilla todos los miércoles de 7 a 6. No. Es que usted no ayuna. No, y usted cree que tiene intimidad con Dios y no ayuna. ¿Usted qué? Usted no hace esto. Y empiezan a vivir así. Eso se hacía. Y el apóstol Pablo le reprende y les dice: ojo, quienes observan la vida espiritual de esa manera demuestran que son niños en la fe, son bebés espirituales. Quien pretende hacer de su regla la manera de vivir de aquellos que están llegando a la fe, ese que le está imponiendo eso como si fuera la manera correcta, ese es un pequeño en la fe para el apóstol Pablo. No es que no tenga fe, es pequeño. Pero eso ya lo trataremos a fondo en esos últimos capítulos. Yo creo que a eso falta un poquito. Pablo, yo tengo una pregunta acerca de la salvación. Epa. La palabra dice que si uno cree en Jesús, pues si yo creo en Jesús, mi familia será salva. ¿Eso quiere decir que así ellos no crean se van a salvar, o que va a llegar el momento y van a creer antes de morir? No sé. Hay dos formas de abordar ese pasaje, que es precisamente en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Cuando está evangelizando el apóstol Pedro, ¿cierto? A los gentiles, y va a casa de Cornelio y todo esto. ¿Qué pasa en esta situación? Esa promesa la puedes tener como una lectura específica que Pedro le dijo a esa casa: tú y tu casa serán salvos, y efectivamente él y la casa fueron salvos. Pero si yo veo la escritura como un compendio de, digámoslo así, como un camino que Dios diseñó para que yo caminara, y si su palabra, como dice: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará mi camino, y lumbrera para mi camino, o linterna para mi camino, si yo veo la palabra como eso, entonces yo puedo apoderarme de esa promesa. Exacto. Entonces, todo depende de cómo vivas tu fe con el Señor, y si tienes la fe suficiente como para creer que eso es para ti y arrebatarlo. Hay personas que se habrán apoderado de eso. Hay personas que dicen: no, eso fue para el momento específico. ¿Cuál quieres ser tú? Bien. Toda la Biblia es para vivirla. Todo. Lo que está ahí no está simplemente como una historia, como una pedagogía narrativa. Es para vivir. La Biblia, por eso es que aquí cambiamos y pusimos en YouTube, son charlas de Biblia, ¿cierto? Charlas de los miércoles de Biblia, o miércoles de Biblia, porque no son clases, porque la palabra no se puede enseñar, la palabra se vive. Nosotros simplemente la leemos y escudriñamos, pero esto es para vivirlo, es para que tú vivas eso en tu casa. ¿Cuándo, cómo? No lo sabemos, pero cree y confía que así será, y si oras por ello, seguramente. Dice: del judío primero, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, según está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto es un pasaje muy bonito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, no depende de quien corra, de quien grite, de quien llame, de quien haga, sino que depende de quien cree. Hay que creer para ver. Creer me va a llevar a ver. La fe no es como un ingrediente tonto. Desde afuera han visto o han hecho o intentado hacer ver a la iglesia
como tener fe es ser tonto, tener fe es creer cosas inauditas, incoherentes, ilógicas, inexistentes, espiritistas, del más allá, o creer doctrinas religiosas y adherir a ellas por fe, tontamente. La fe no es eso. La fe me lleva a mí a experimentar. Y cuando yo experimento, valido mi fe, convalido mi fe. Quien por la fe experimenta es el que verdaderamente ha creído. Y quien experimenta por la fe ha de creer por más. Porque la fe es, hay mucho por qué creer. Hay mucho más que ver. Hay mucho más de Dios que tener. Pues bueno, si es tan grande. Pero también del griego, porque él se revela la justicia de Dios de fe en fe, según está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, aquel que camina bajo la voluntad del Señor, obviamente si no cree en esa voluntad del Señor, entonces no va a tener razón su fe. Interesante, sigamos. Esta aquí es muy bueno. Esto es muy bueno, porque aquí ya empieza a entrar ya en materia más pesada, y nos va a hablar de la justificación. Esto es una descripción de la justificación. De pronto en las Biblias puede incluso algunas tener subtítulos y decir la justificación por la fe. La ira de Dios contra el pecado. No tienen eso. Bueno, lo que pasa es que eso tiene todo un marco. Este pasaje sí habla de la culpa, pero todo el marco va a ser de la justificación. Y la justificación, y va a hablar por qué necesitamos ser justificados. Y es porque hay una culpa. Entonces, porque tenemos culpa de algo. Título y subtítulo. O sea, en el título puede decir justificación o algo similar. Esa es parte dogmática y dice la gentilidad desconoció a Dios como un subtítulo. Miren, sí, porque eso no existe. Eso lo pone cada traductor a su antojo, a su amaño, pues a su amaño de erudición, pero lo ponen. Los títulos, los subtítulos, los versículos y los capítulos no estaban en la Biblia. Eso lo pusimos, es que lo pusimos. Eso lo pusimos los hombres para... Yo estaba ya, claro, cuando esos monjes allá empezaron a... En efecto, la ira de Dios, ¿recuerdan cuando hablábamos de la ira? ¿Qué es la ira de Dios? Un atributo, eso es muy teológico. Pues está bien, eso es un atributo de Dios, perfecto. Esa definición es menos teológica, pero... La incompatibilidad de la santidad de Dios con el pecado. Exactamente. Es la repulsión del pecado con la santidad de Dios. ¿Es un atributo de Dios? Sí. Pero eso es muy abstracto. Es la santidad de Dios frente al pecado. Se repele. Y producto de esa repulsión hay una chispa. A esa chispa se le llama la ira de Dios. Esto es una manera de explicar qué es la ira de Dios. Que la ira de Dios no es un papá boleando y zorriago y correa para todo. Reprendiendo y con centellas y esferas de fuego. No. La ira de Dios es la manifestación de su santidad en contraposición al pecado. Es su naturaleza, es una cuestión de naturalezas contrapuestas. La naturaleza de pecado y la naturaleza de la santidad, al juntarse, se repelen y producto de eso pasa algo. Eso que pasa algo es la ira. Porque Dios no tiene... Hablar de ira de Dios como humano es antropomorfismo. Es un antropomorfismo, es antropomorfizar a Dios. Y eso es bajarlo mucho. En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad con la injusticia. Entonces, miren, la lucha de la iglesia, nuestra lucha, que somos iglesia, es
con la mentira, con lo falso, con lo que no es, versus lo que es. Es una lucha entre la verdad de lo que Dios ha hablado y nos ha dicho, de quiénes somos y para dónde vamos, versus lo que el mundo y las elucubraciones del mundo dicen que somos o hacia dónde vamos. En virtud de esto, entonces el apóstol escribe que hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, las cadenas para el evangelio siempre van a ser engañosas. Cuando veamos alguna doctrina, algún movimiento, bien sea secular, político, cultural, humanista, etcétera, etcétera, que se oponga al evangelio, es esto, es decir, a la verdad de que Dios existe y que quiere ayudarnos, que en síntesis es el evangelio, la gracia y paz para los hombres. Es decir, tenemos un papá, que tenemos un creador. Verso 19. Pues lo cognocí. Y aún a los que lo niegan, que es a los que se va a referir aquí en el versículo 19. Tengo media hora antes de entrar en controversia. Pues lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, ya que Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, tanto su eterno poder como su divinidad, se dejan ver a la inteligencia a través de las criaturas, de manera que son inexcusables. Esa es una expresión muy, muy buena, fuerte y buena. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios en la creación ha dejado sus huellas dactilares, que a través de la creación y de lo creado, el hombre racional e inteligente puede no conocer a Dios, pero mínimo intuirle. Que Dios ha dejado en su creación unas señales, como aquellas migas de pan que dejaban Hansel y Gretel en el cuento este alemán. Esas semillas, Él las ha dejado, esos granitos, esas pistas. Miren, ¿saben? Somos nosotros ahora el hombre contemporáneo arrogante que cree que más sabe, pero es el que más enceguecido está y obvia todo lo de la creación. La escuela, que lo hemos hablado aquí, la escuela de Pitágoras. Pitágoras era un genio. Era conocido más como por el teorema de Pitágoras o las matemáticas. También Platón, por ejemplo, retoma todo esto de los sólidos, el dodecaedro, el hectaedro, el hexaedro y lo que llaman pues los sólidos platónicos, de todo ese conocimiento pitagórico. Pitágoras, a su vez, toma ese conocimiento de los antiguos persas y de los egipcios, y Pitágoras era más filósofo que matemático. Pero nosotros estamos, pues, por el álgebra del señor Baldor, es que nosotros estamos acostumbrados a ver a Pitágoras como un matemático, pero él era filósofo, él estaba versado en todas las ciencias, era un genio. Y Pitágoras, a través del estudio de los números, ellos veían las huellas dactilares de una inteligencia superior que había creado todo esto. Y estudiando los patrones en la naturaleza, y estudiando la naturaleza se dieron cuenta de que había unos códigos. De hecho, esos códigos que descubre Pitágoras, para ellos era algo como sagrado, ¿cierto? La geometría sagrada y una cantidad de cosas, porque eran como las bases. ¿De qué te acordás? Bueno, que conste que no estoy hablando de los Merkaba, de Dúmbalo Melquisedec, ni... bueno. Pero todos estos hombres racionales de la antigüedad descubrían los patrones en la naturaleza. Y eso los llevaba a pensar, wow, aquí hay un diseño inteligente en este mundo. Vamos a descubrir a través de sus huellas quién nos creó o por qué estamos nosotros aquí. Y así nace la filosofía. Es decir, y ahora los menospreciamos. Ellos desde la razón intuían. Yo les hablaba de este filósofo Anthony Flew, que es un inglés que ya murió, un ateo
de los ateos, profesor de la Universidad de Cambridge. Este hombre, en el último de sus libros, se titula Dios existe, y cuenta cómo a través de los descubrimientos genéticos, desde la computación, desde la psicología y la conciencia del yo, desde el estudio de la conciencia humana, desde la biología, él llega a la conclusión: esto no se creó por azar, es imposible. Del caos no se produce el orden, y menos un orden tan amigable, y menos que una inteligencia se esté pensando si fuimos creados o no. Y el hombre es precioso ese libro, se lo recomiendo, se llama Dios existe, la verdad es precioso. Se escribe Anthony Flew, F-L-E-W. Deísta. Pero él al final dice: y si me apurasen, yo creería que el cristianismo sería la forma más fidedigna de expresar este Dios, porque Jesús sería como Dios entrando a participar de su creación, Jesús. Y es muy interesante y muy bello el libro. Pero el hombre pues no se convirtió al cristianismo, pero era deísta. Es decir, fue uno de los que el apóstol Pablo está diciendo: a través de la creación, de las huellas de Dios, intuyeron un creador. Que no lo conocieran, no lo podemos conocer a través de sus huellas. Nosotros no podemos conocer a Dios a través de la secuencia Fibonacci, a través del teorema de Pitágoras, a través del estudio fractal de las formas de la naturaleza. Simplemente vamos a saber: uy, esto no se creó solo. Sin embargo, el conocimiento de Dios es por revelación. Es cuando Dios se revela al hombre. De esa manera Dios se hace conocible al hombre. Por eso es que Jesús nos revela al Padre. Dice: yo los revelo, yo se los doy a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo es vivir el reino en la tierra, o por lo menos un fragmento del reino en la tierra. Bien. Entonces, versículo 21. Por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Miren. Ellos sabían e intuían a Dios. Estamos hablando de una fracción de la humanidad. Ellos sabían: Dios existe, existe una deidad, por lo que vemos de la creación, por nuestra inteligencia. Pero, dice, porque desde la creación del mundo los se dejan... Por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Yo veo una cantidad de cosas, Dios existe, entonces hagamos un Dios conforme a nuestra razón. Sabemos que Dios existe, pero no lo escuchamos ni lo vemos. Pero entonces elucubremos y hagamos dioses. Y eso es lo que hizo el ser humano, viniendo a oscurecerse su corazón insensato y alardeando de sabios, es decir, personas sabían que intuían a Dios, pero no eran sinceros. Simplemente inventaban: bueno, Dios nos creó, entonces Dios es una lagartija gigante. O Dios son 4 o 5 seres. O Dios es un hombre gigante por allá, hijo de otros gigantes que cargan un mundo y que esos tienen otros hijos y se empiezan a crear cosas, y así se forma la mitología. Y alardeando de sabios, es decir, de conocer algo verdaderamente espiritual, se hicieron necios. Es decir, inventaron cosas que no eran reales. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, o sea, un Dios sin forma. Dios no tiene forma, Dios es esencia, es espíritu, por la semejanza de la imagen del humano corruptible. Es decir, Zeus, Afrodita, Marduk, Inanna, Ishtar, la Bochica, Bachue y Quetzalcóatl, lo que quieras. Loki, Odín, Thor. Y alardeando de sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del humano corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Ahí refiriéndose más específicamente a los egipcios, que sus dioses eran con forma de animal. Entonces está Isis, bueno, Isis sí tenía forma humana, está Set, hay mucho, está Horus con forma de halcón, Tot con forma de una especie de garza del Nilo,
Osiris, pero Osiris sí tenía forma humanoide. Bien, de hecho los obeliscos, bueno, investiguen qué parte del cuerpo de Osiris es el obelisco. Bien. Versículo 24. Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón. Miren que dice que Dios los entrega a los deseos de su corazón. Ellos se van de locuración en locuración y en su libertad se van perdiendo y perdiendo y perdiendo más en fábulas espirituales. Por eso Dios los entregó a Dios a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos. Porque a través de toda esta mitología y de todas estas falsas creencias en esos dioses inventados por una simple emanación o intuición de que existe algo más y trascendental, y a través de estos mitos, entonces empezaron ciertos cultos. Y estos cultos no siempre tenían los mejores modales o las mejores maneras. Los cultos a Afrodita, a la belleza, tenían ciertos excesos. Los cultos dionisíacos o el dios Baco, si nos vamos a la versión latina o romana, esos cultos a Dionisio eran unas francachelas terribles, eran unas bacanales horripilantes, donde yo les he contado que ponían los famosos vomitorios, donde comían y volvían y vomitaban y seguían comiendo los romanos, y tenían pues, unas festividades vergonzosas, pues, pero eran los cultos a Dionisio. Y por eso se deshonran sus cuerpos, creyendo haciendo cosas espirituales o haciéndole bien a un Dios. Lo que están haciendo es deshonrando la creación del Dios verdadero, el Dios que tiene un diseño santo para ustedes. ¿Y no sería como más bien como para justificar el hacer esas cosas y inventar esos dioses? Algunos no, algunos verdaderamente lo hacían como una devoción. De hecho, la prostitución sagrada existía desde la antigua Babilonia, pasando por los persas, los cananeos. El ser humano es como tan... Y esos que ejercían la prostitución sagrada se conocían o se consideraban personas como especiales. Como especiales se consideraban. Pero especiales no tenían verdaderamente nada y se tatuaban. Entonces, ¿por qué en Deuteronomio se habla del tatuaje? Porque el tatuaje surge, no el tatuaje de los marineros ingleses que después se convirtieron en piratas, como como Popeye el Marino. Que es el mismo. Ninguno, que no esos tatuajes, sino los tatuajes que se hablan en el Deuteronomio, es porque era la manera en que las personas se consagraban a un dios tatuándose el nombre de esa deidad, y para que reconocieran que era alguien que ejercía la prostitución sagrada, y con lo que se le pagaba a esa persona por el acto en el que se prostituía, se sostenían los templos. Sí. Es precisamente que habían personas que se dedicaban al culto de un dios y se ofrecían su cuerpo a ese dios, y algunas personas o devotos de ese dios iban y tenían relaciones con intimidad con esta persona y dejaban una ofrenda a ese dios, y de esa manera sostenían al que ejercía la prostitución sagrada y al templo, y se la pasaban en los templos y se tatuaban generalmente el nombre de esa deidad o algo alusivo a ese Dios. Por eso, pues cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, así sea. Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en un uso contra la naturaleza. Es decir, está hablando del homosexualismo entre mujeres. Y hablando entre los griegos, esto fue en Grecia era muy normal, que un hombre de la casa tenía un esclavo hombre, esclavas mujeres, y tenía a su esposa, y se satisfacía con el uno y el otro sus apetitos de la carne, ¿cierto? Y no era mal visto. No, y entre los filósofos también, en algunos casos era bien visto. Porque transmitían el conocimiento. ¿Sí? Por lo cual los entregó, miren esto que dice en el versículo 26 tan fuerte. 27. E igualmente los varones, así como las mujeres, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia
de unos por otros. Los varones de los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. ¿De dónde viene esta expresión, recibiendo en sí mismos el pago a su extravío? Cuando uno lee textos, o por ejemplo Herodoto, o lee también a Flavio Josefo, otros historiadores griegos, hablan de las primeras enfermedades, pero ellos le llamaban como espíritus, que se producían por estos actos, es decir, como las enfermedades de transmisión sexual, que se producían sobre todo en los círculos donde se practicaban todo este tipo de cosas, de sodomías. Pues miren, Pablo, él se refiere a esto. yo Dime. leyendo esto es como si leyera lo que está pasando hoy en la sociedad. Es demasiado, Contemporáneo, sí. sí, Demasiado es tal impresionante que hasta en ese tiempo, Total. Ah, no, es que el corazón del hombre ha sido el mismo. Pero estoy bien. que uno mira la sociedad hoy en día y dice que es demasiado horrible, pero uno lee esto y es exactamente. Es actual completamente. Es que eso no es de ahora. Y como no procuraron conocer a Dios, y aquí está el problema. Entonces el problema, la concupiscencia es o todo ese tipo de actos deliberados que cada vez van más en contravía de la naturaleza con la que nosotros nacimos, con la que nacemos, perdón. Cada vez más que esto va proliferando, Él nos está dando ya aquí en este versículo la solución. Y como no procuraron conocer a Dios. Si yo procuro conocer a Dios de verdad, entonces el Espíritu Santo me va a ir mostrando el camino que es y que no es de la impronta que Él me dio. ¿Cierto? Entonces no es de señalar, es de llevar a conocer a Dios. Porque nosotros le podemos decir a las personas, vea, eso está mal hecho o no, pero, hombre, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu parámetro moral? Dios, no, pues yo no creo en Él, entonces mi parámetro moral soy yo mismo. Yo soy mi parámetro, yo soy mi límite. Yo soy digámoslo así, como la ley en sí misma. Yo soy un fin en sí mismo. Y como no procuraron conocer a Dios, Dios les entregó a su reprobo sentir. Es decir, sigan ustedes actuando en su libertad de degradación en degradación, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad. Miren que no solamente están hablando de lo sexual, eso simplemente fue uno de lo primero. Injusticia, ser injustos con los demás, a ser maliciosos, pensar mal siempre del otro, buscar la caída del otro. Avaricia, la necesidad de llenarme y de ese egoísmo en el que yo poseo y los demás no. Y que mi crecimiento, si hay detrimento en mi círculo cercano, pues yo soy bien, yo soy el que estoy haciendo las cosas buenas, a mí me va bien y a los otros les va mal. Eso es avaricia. Maldad, llenos de envidia, la envidia también. Dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad y al chisme. Calumnias, aborrecidos de Dios, ultrajadores, orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres. Es decir, lo contrario al cuarto mandamiento, que es honrarás a padre y madre. Insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Esto es completamente al día de hoy. Aplaudir a quienes las hacen ya es bueno. Tú eres eso, eres muy bueno, eres mejor. Es más, ocupa estos puestos, ocupa estos cargos para que les muestres al mundo. Solo por ser eso, tú tienes ya un derecho, un privilegio. Estamos incluso privilegiando un cargo público. Por ser mujer, entonces, es que ¿por qué eres mujer? No, si eres mujer, eres justa y tienes las capacidades que estés ahí. Si eres hombre, igualmente. Si eres hombre y no las tienes, fuera. Si eres mujer y no las tienes, fuera. Ya en los debates le preguntaban que si había gente homosexual en el gabinete, que cuántos les preguntaban a la gente. Eso es vergonzoso, porque eso es privilegiar una condición por encima de una capacidad. Es porque soy hombre, entonces tengo derecho a estar acá.
o que tantos puestos tienen que ser llenados por tantas mujeres, no. Si hay mujeres que quieren y son buenas, ahí van a estar. Si hay hombres que quieren y son buenos, tienen que estar ahí. Eso lo veremos en el cielo, yo creo. Sí. El género no tiene por qué influir en eso. Además, las mujeres no tenían que estar. No, sí, si tiene buenas ideas, ya está. Las princesas. Y sino que aplauden. Ahora ya estamos, antes estábamos en la aprobación de lo que se hacía, ahora estamos en el aplauso. Ahora la sociedad está en el aplauso. Ya se aplaude esas condiciones, ya se aplaude que se haga eso públicamente. Ya se aplaude eso. Ya se aplauden cosas muy fuertes. Pero entonces como Y se si celebra. antes hubiera estado, después vuelve y se aquieta, Sí, vuelve y sale así es. y así, ¿ok? Así es, correcto. Como que se va. Ujú. Pero ya está llegando un límite en el que Claro, ya lo contrario es lo malo. Uno se pone a ver la historia y cuando llega ese límite, ese atributo de Dios que es la ira, se manifiesta Correcto. a través de desastres. Eso es lo que se de llama revoluciones. precisamente a eso, Gregorio, es lo que se llama la copa de la ira. Cuando esté rebosando, cuando ya se estén tocando mucho y la chispa sea tan grande que esto se transforme. Pues qué pereza para Este pasaje es muy fuerte. Yo voy a dejar como hasta la pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 4, porque esto se hace muy extensivo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, oh antropo, eres inexcusable, oh hombre, tú. Él está teniendo un contradictor, digámoslo así, como imaginario, ¿cierto? No es que haya una persona a la que él le está escribiendo, que le esté escribiendo esto, sino que es como una forma de pedagogía del apóstol Pablo. A esta forma de escribir y de redactar en la antigüedad se le conocía como diatriba, una diatriba. Ahora, si tú buscas en el diccionario, la palabra diatriba es como un improperio, hablar mal en contra de alguien, pero en este contexto, en el género literario de diatriba, es como tener un opositor y contradictor y una especie de rifirrafe de argumentos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, cualquiera que esté juzgando, pues en lo mismo que juzgas a otro, o sea, él acaba de diagnosticarnos algo muy fuerte. Entonces uno puede decir, sí, claro, esos mentirosos, esas viejas chismosas, esos hombres chismosos, esos ladrones, esas ladronas, esos homosexuales, esas lesbianas, y empezar con el dedo. Entonces eso podría estar exaltando a los que iban a leer la carta a empezar a señalar. Pero acto seguido el apóstol les dice, por lo cual tú eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo mismo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces eso mismo que condenas. Pues sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad contra todos los que cometen tales cosas. Oh hombre, ¿y piensas tú que condenas a los que eso hacen y con todo lo haces tú, que escaparás al juicio de Dios? ¿O es que desprecias la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, desconociendo que la bondad de Dios te atrae a penitencia? Y ahí dejo para que hablemos entonces la próxima charla. O sea, entonces. Lo vamos a dejar sin una explicación. Porque queda abierta la pregunta. Padre, gracias por tu amor, gracias Señor porque te interesamos. Y hay cosas que vemos que en la vida del apóstol Pablo, ya un hombre completamente maduro en la fe, versado en la revelación, Señor, sabía lo que decía, Padre, y estaba muy claro. Y esa claridad que tú le dabas nos llega a nosotros, Señor. Y que no seamos tibios en conservar las verdades de tu evangelio, mas las guardemos y aniden en nuestro corazón. Y así pues podamos, Señor, manifestar las obras, producto, Señor, de esa tierra bien sembrada, bien labrada, y que crezcan esos frutos, Señor, y uno a uno nos lleven a experimentar tu palabra verdadera y tu voluntad buena, agradable y perfecta,
Llévanos en paz a todos nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Padre. Muy bien.